En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Jaimito, quien Jaimito debatió con un evangélico sobre la Biblia. La verdad que el evangélico trataba pues de defender la existencia de Dios. Y Jaimito dice que no existe Dios porque no se puede demostrar que Dios exista. La verdad que esta es una discusión muy compleja que en su momento de repente, la verdad que a mí me gustaría en algún momento debatir con Jaimito, la verdad. Jaimito tiene sus propias teorías, su propio punto de vista, lógicamente maneja muy bien el materialismo, pero la conclusión de todo siempre uno debería ser muy analítico y si no, que para eso también hay que prepararse, hay que prepararse, pero en el fondo lo cierto es de que Dios sí existe. Vamos a escuchar pasajes de este análisis que realiza Jaimito desde el centro de la capital peruana. ¿Es verdad o es mentira lo que me acabas de decir? Si es verdad, si la ciencia lo da por como mito es si verdad, es verdad, como enseñanza es verdad, porque si te hacen de barro, como mito es mentira. yo pregunto, ¿el barro tiene aluminio o no? Sí. ¿Qué pasa si yo hago un cuerpo humano de barro? Lo mato al hombre, porque el aluminio te va a intoxicar. Entonces no es verdad. ¿Me das cuenta, amigo? No, lo que estoy queriendo decir es que nosotros tenemos todos los elementos de la tabla periódica. Sí, pues, ya. Ahora, somos parte de la materia porque la historia, la ciencia ha corroborado eso, de que prácticamente. Pero yo voy a lo que tú has dicho. No, es que tenemos una partecita. No, tú has dicho que Dios lo ha hecho al hombre de barro. Claro. Pero otra cosa es que tú me hagas un análisis del cuerpo humano ahora, donde el 75% es agua. Pero yo voy a lo que tú has dicho y la Biblia lo dice, que el hombre fue hecho de barro. Yo pregunto, ¿el barro tiene aluminio? ¿Qué pasa un hombre cuando es hecho de barro? Se muere, pues. No, mira, a ver. Nosotros sabemos que la Biblia está escrito en metáforas, alegorías, simbología. Simbología. Bueno, ya me dijiste. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya me dijiste. El barro está hecha de metáfora. Es una Yo representación, pregunto, una metáfora. un símbolo. El barro representa nuestros orígenes, o sea, del charco, del mar, de ahí hemos salido todas las especies humanas. Hemos sido batrarios, pescados, después hemos sido Proceso de evolución. Perrito, gatito, chanchito, y ahora tenemos... Pero eso cuándo fue? Siempre me digo, ¿eso cuándo fue? Eso fue en el desarrollo del proceso De de la evolución. vida. Eso, del planeta no, Tierra. eso es lo que dice. Y eso no es Y la Biblia se escribe al comienzo de la humanidad o al final de la humanidad. La Biblia es un conocimiento. No se puede tomar No, la Biblia se literalmente. escribe al comienzo de la humanidad o al final de la humanidad. Ya al final de la humanidad, Al pero final. Ya han dijiste. habido textos que Bien. ya decían. Entonces, el que escribió la Biblia al final de la humanidad, ¿qué dice? Dice, escribió que Dios creó al universo y al hombre, ¿verdad? Entonces yo pregunto, si el hombre dice que Dios creó al universo y al hombre, ¿quién lo creó Dios? Es buena respuesta. Pregunta. Mira, Dios Padre se crea por sí solo. ¿Quién A él, dice? Nadie lo ha creado a él. ¿Quién dice que se crea por sí solo? Mira, ahorita lo voy a sustentar y con base filosófica Mira, Dale con todo, hermano, dale con todo. Él se creó por sí solo. ¿Quién dice? Ya, Alfa y Omega. Bien. Escúchame, déjame profundizar. ¿Qué es Alfa y Omega? Alfa y Omega, Padre y Jehová. No, ¿qué es Alfa y Omega? Mira, allá en el reino de los cielos hay dos soles. No, ¿qué es No. Alfa y Omega? No, ¿Qué significa Alfa y Omega? Es que un término humano no define así, de esa manera. Tiene que ser término divino. Tú me has hablado. Es igualito que tú tienes tu conocimiento. No, pero Entonces, te estoy preguntando. tú tienes que No puedes explicarlo, decir ¿no? un materialista Padre, sin que sepas. todos suponen, ¿no? Tú me preguntas, yo te respondo. Tú me has hablado de Alfa y Omega. Claro.
¿qué significa alfa y qué significa omega? Mira, significa muchas cosas No, no, infinitas, mira, pero yo te voy a decir, mira. principio, Ah, fin. Ahora te voy a decir, ahora sí. significa Mira, AIS. bien. ¿Qué significa el AIS? Bien. El AIS, Ya me la Z, dijiste. mucho, infinito. Ya me dijiste. Y alfa y omega, principio, significa principio y fin. Bien. Yo te pregunto, para el principio, ¿qué se encontró? Explico. Pero no me refute y todavía déjame hablar porque tiene una explicación. No, la pregunta es esta, mira, ve. Para el principio, El todo, ¿qué se encontró? El todo y la nada. Ahí está todo, en ese concepto está el inicio, el origen de Dios. El todo y la nada. Bien, bien. Tú me dices que en el principio se encontró materia. Yo te pregunto, entonces Dios no creó el universo, porque ya existía materia. ¿Te das cuenta, amigo? Esa es una buena respuesta. Entonces, ¿Está bien? entonces, alfa ya quedó desplazado. Es una falsedad. Y por lo tanto, omega también. ¿Por qué? Porque si no hay un principio, no hay un finito. No Si me no, dejes explicarte. no, pero ya no me, puedes pasarlo así nomás pero, porque sí. pero ya tú me has dicho. Es que eso tiene una Pero explicación profunda. ya tú me has dicho. Ahora, si tú me dices que eso tiene una explicación, entonces yo te pregunto, para que tú me digas que eso tiene una explicación, ¿en qué te basas? ¿En la Biblia? Bien, y la Biblia dice, ahí tengo los documentos, la Biblia dice que en un versículo se pretende explicar, se acepta tal como está. Ahí lo tengo. Y si quieres lo buscamos en el internet. Entonces, al decirme tú que quieres explicarlo, no, ya te estás yendo contra la Biblia. Ya no crees en la Biblia. No me explico. Mira, escúchame, Jaime. Mira, mira. No, escúchame. Sí, pero no vas a creer que yo te estoy tomando el pelo. Jaime, pero escúchame, mira, cuando yo hablo de alfa y omega, yo hablo de la última doctrina que dio el Padre a la tierra. Mira, Escúchame, Jaime. mira, Antiguo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La Biblia no se interpreta, se acepta tal como está. Por eso te digo, tú estás desconociendo la Biblia. En el capítulo, en los rollos del Cordero, en el capítulo. Pero no, 5, ya no es la Biblia, ya no es la Biblia. Es la Biblia. Por eso fue, ¿y esto qué es? Pero ¿esto qué es? Pero en la Biblia, en el capítulo 5 de Apocalipsis, No, el mismo Jesucristo. busquen en el internet, ahí está. No me Mire, sabotees, compañero. pues. No me sabotees. Mira, en el capítulo 5 del Apocalipsis relata Jesucristo que iba a venir para esos tiempos un rollo del Cordero, un conocimiento que enviaba Dios ¿Y ya llegó? a la tierra. Sí, Bien, entonces explícame lo que me has dicho. Cuando yo te pregunté, alfa significa principio, inicio, y omega significa fin. Yo te pregunté, ¿qué encontraste para empezar? Y tú me dijiste todo. O sea que ya había materia, pues. ¿Qué es todo, pues? ¿Qué es todo? de que todo tiene una explicación. Pero ¿qué es todo? Había Es que todo tiene una- nada, te hablé del todo y O la sea nada. que no había nada y había todo. No. Había materia. Todo tiene un proceso eterno. Había materia y no había materia. ¿No me dejas escuchar? Te estoy preguntando. Había materia y no había materia. Mira, lo que dice la revelación alfa y omega es que el universo ya estaba. Ya, O sea, ya me estaba dijiste. el universo. Ya dijo Era- que no ha sido era- creado. no. Y acaba de decir que ya no ha sido pero creado. es que ahí Ya estaba, él se formó de una explosión. Ya. Su intimidad de él, su padre, es una explosión. Ya habló de una explosión. Bien. ¿Quién es ese científico que habla de la gran explosión y que se basa en un sacerdote? ¿Quién es? Hawking, ¿verdad? Hopkins. Y Hawking, la prensa lo abordó cuando él quería explicar el Big Bang y el Big Crunch, la gran explosión y la gran implosión. Oiga, y Hawking, ¿qué le respondió a la prensa mundial? Cuando le dijo,
Y para que se dé la gran explosión, ¿qué encontró usted? ¿Y Hawking qué respondió? ¿Sabe qué dijo? Que eso todavía estaba en estudio. Se está contradiciendo. Dos. O tú ya lo has estudiado. Bien, entonces, el segundo, estoy hablando de un científico. Dos. Hawking. O sea, tú lo vas a refutar a Hawking. No, ahí el padre Hawking, antes de morir, ¿sabe lo que dijo? Le pidió perdón a la humanidad por haberlo engañado y dijo que Dios no existe. Hawking, ¿qué te parece? ¿Y tú le vas a contradecir? ¿Qué significa la palabra Dios? Bien, caballero. Cuando dice, por ejemplo, para terminar. Ahora él pregunta, ¿qué significa la palabra Dios? Yo pregunto, ¿el término Dios es un sustantivo abstracto, concreto o propio? Es un sustantivo abstracto. Y los sustantivos abstractos se pueden someter a un método inductivo científico. No se puede. ¿Por qué? Porque la característica de un método inductivo científico, primero, es la observación. Observar. ¿Puedes observar a un sustantivo abstracto? No. Dos, es la hipótesis. Tres, demuestras. Y cuatro, proyectas. Los sustantivos abstractos son solamente idealismo, nada más. Están en el campo de la metafísica, no están en el campo de la física. Entonces acá viene la pregunta, ¿cómo es que la metafísica puede cuestionar a la física? ¿Cómo es que lo que no existe puede cuestionar a lo que existe? ¿Cómo? Cuando hablas de esos términos, o sea, quiere decir que nosotros tenemos idea, o sea, porque no lo vemos, no existe. No. Entonces, no existe. Entonces nosotros mismos nos estaríamos negando como seres Bien, humanos. mire compañeros, mire amigos. No todo lo que el hombre piensa y habla puede demostrar. ¿Estamos de acuerdo o no? No todo lo que tú piensas y hablas puedes demostrar. Solamente podrás demostrar, vuelvo a repetir, donde estás sometido a un método inductivo científico. Entonces, yo puedo hablar del duende, pero no te puedo demostrar al duende, pues, porque no lo puedo observar. ¿Me da cuenta entender, amigo? Pero el hombre puede pensar y puede hablar. Por eso es que la concepción divina, como no se podía demostrar, se impuso a sangre y fuego. En la segunda sociedad, donde surge la Biblia, ¿qué le decía el esclavista al esclavo? Si creía en Dios. Y el esclavo le decía la verdad, no, por decirle no quisieron. Oiga, lo declararon hereje, lo crucificaron y lo quemaron vivo. Aquí en el Perú, es decir, en el mundo entero, lo que no se puede demostrar se impuso a sangre y fuego. Las guerras altas, la guerra fundamentalista, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición. Pero al margen de todo eso, ¿cuáles son los principios de la concepción divina? Los grandes hombres que aportaron a esta concepción, los grandes filósofos, antes de la Biblia, ya estaba Pitágoras, ya estaba Sócrates, Aristóteles, Platón, las escuelas platónicas, neoplatónicas, Aristóteles, ¿verdad? Ya todo eso. ¿Y qué planteaba, por ejemplo, Pitágoras? Ahora, no me vas a decir que porque Pitágoras fue un matemático, oiga, caramba, tenía que ser materialista. No, Pitágoras era un matemático, un hombre de las ciencias formales, pero filosóficamente, ¿qué era? Idealista. ¿Quién? Por eso La Pitágoras, verdad, no sé la cuaderno verdad. filosófico pitagórico No sé, dice amigo, yo me que son las matemáticas las que Hoy estoy purifican trabajando aquí con el la alma del página hombre. de Supergay. ¿Qué dicen los materialistas? Los filósofos lo contrario, que es el hombre, a través del conocimiento, el que purifica las matemáticas. ¿Cuál se ajusta a la verdad? O el gran Aristóteles, en la no contradicción. ¿Qué dice Aristóteles ahí? Dice que el no ser no tiene contradicción. ¿Cómo me demuestras eso? De que el no ser no tiene contradicción. ¿Cómo? Me tienes que demostrar. O lo que dice Hegel, que es
El no ser el que determina el ser. O lo que dice Platón, que cuando el hombre muere pesa menos, porque sale de su cuerpo el alma y el espíritu. ¿Cómo me demuestras eso? Me tienes que demostrar que el alma y el espíritu tienen peso y volumen, ¿verdad? Y tienen peso y volumen. Es un absurdo, amigo. Bien, compañerito. Entonces, los amigos que quisieran aportar a esta clase, apórtate, compañero. ¿Ya, amiguito? Empiezo por este lado. Este, compañeros, los compañeros que tengan acá. Gracias, compañerito. Muy agradecido. Saludamos a las 100 personitas que nos están viendo en estos momentos. Acaban de escuchar un debate de Jaimito con un ciudadano